Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Agustina Mazzoni, yo soy parte del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Fernández. Vamos a estar haciendo unas breves charlas acerca de la semiología de la rodilla para un correcto examen físico del paciente en la consulta. Vamos a comenzar dando un pantallazo de lo que es la anatomía de la rodilla. Ya todos conocemos que está compuesta por la articulación femorotibial y la femoropatelar. Estas articulaciones están recubiertas de cartílago y en la femorotibial tenemos los elementos de interposición, que son los meniscos, que son los que van a generar la congruencia en la articulación. Para estabilizar esta articulación tenemos elementos pasivos y activos. La estabilización pasiva está dada por la cápsula y los ligamentos, los dos ligamentos cruzados, anterior y posterior, y los ligamentos colaterales, medial y lateral. Y la estabilización activa está dada por los músculos y los tendones que se insertan alrededor de la rodilla. Todo esto le va a dar estabilidad y movimiento a la articulación. Como toda parte del cuerpo es muy importante la anamnesis a la hora de arribar en un diagnóstico. Tenemos que conocer el dolor que trae al paciente a la consulta. Tenemos que saber el tipo y el ritmo que tiene. Es importante conocer el ritmo de este dolor, es decir, si es mecánico y aparece con la función y mejora con el reposo, o si por lo contrario es inflamatorio, que no desaparece con el reposo, incluso a veces hasta empeora con el mismo. Por ejemplo, el dolor degenerativo de una artrosis es claramente mecánico, aumenta al inicio de la marcha, a veces mejora un poco después y empeora de nuevo con la bipedestación y las marchas prolongadas. Mientras que el dolor inflamatorio de la artritis, por ejemplo, es en reposo e incluso tiene cierto predominio nocturno. Tenemos que conocer el inicio de la clínica, saber cuándo empezó este dolor, saber si es un dolor agudo de reciente comienzo o si es un dolor crónico que el paciente ya trae desde hace un tiempo y el cual fue empeorando o se mantuvo en el tiempo. Y tenemos que saber si es de origen traumático o no es traumático. En el caso de ser traumático, es muy importante que el paciente nos describa la posición de la rodilla al momento de la lesión, porque esta nos puede orientar un poco hacia el tipo de patología que podemos llegar a encontrar. También es importante saber que la rodilla puede ser asiento de dolor de otras partes del cuerpo. Puede ser que la cadera, el dolor del lumbar o incluso el dolor del tobillo se irradien hacia la rodilla. Entonces tenemos que tener siempre en cuenta que un dolor en la rodilla puede estar originado en otro lado. En cambio, un dolor de la rodilla propiamente dicho no se irradia hacia ninguna otra parte del cuerpo. Luego de haber realizado toda la anamnesis del paciente, todo el interrogatorio, vamos a pasar a lo que es la inspección. Primero, para tener en claro, vamos a aclarar conceptos. Un genu varo es cuando el eje mecánico de la extremidad pasa por dentro de la línea media de la rodilla. El eje mecánico es un eje que va desde el centro de rotación de la cabeza del fémur, desde el centro de la cabeza del fémur, hacia el centro del tobillo. Es el eje de carga de los miembros inferiores. Entonces, si este pasa por dentro de la rodilla, eso hace que sea un genu varo. En cambio, si la rodilla pasa por dentro del eje mecánico, es un genu valgo. Otra manera de entenderlo es mirando las extremidades más distales a la que estamos estudiando. Si estamos estudiando la rodilla, un genu varo, los tobillos se acercan a la línea media y en un genu valgo, los tobillos, o sea, la articulación distal, se aleja de la línea media del cuerpo. ¿Sí? Teniendo esto en cuenta, tenemos que saber que con el paciente de pie y sin calzado lo vamos a inspeccionar. Vamos a ver la alineación de los miembros inferiores. El normal es un valgo de 5 grados. ¿Qué quiere decir? Que el eje del fémur, el eje del muslo con el eje de la tibia van a tener 5 grados de valgo. ¿Sí? Si vemos un paciente como la imagen primera que ven ustedes, es un genu varo, donde los tobillos se acercan a la línea media y
En cambio, la de la derecha es un genu valgo, donde los tobillos se alejan de la línea media. Otras cosas que tenemos que evaluar son el genu flexo y el genu recurvatum. El genu flexo es una desviación anterior de la rodilla, que en general se puede dar por un trastorno neurológico que curse con una espasticidad de los isquiotibiales, o un proceso séptico, o algún déficit de extensión de origen tanto degenerativo o posquirúrgico, por un bloqueo articular, por un asa de Walde en una lesión meniscal, múltiples motivos. Y en contraposición tenemos el genu recurvatum, que es una desviación posterior de la rodilla. Un genu recurvatum discreto puede llegar a ser constitucional, pero ya si es más acentuado, también puede ser una expresión de una inestabilidad de rodilla, por ejemplo, por una lesión del ligamento cruzado posterior. Una vez que terminamos la inspección de la rodilla, vamos a pasar a la palpación. Una rodilla, por palpación podemos valorar algunas cosas, por ejemplo, el aumento del calor local de la rodilla, que puede estar dado por una sinovitis o por una infección. Esto es muy importante para descartar una artritis séptica, ver el calor que tenga la rodilla. Tenemos que ver la presencia de derrame articular, ¿sí? El acúmulo de líquido dentro de la articulación también es muy importante para arribar en un diagnóstico. La presencia de crepitación, ¿sí? Ya sea a nivel femoropatelar o por origen sinovial en la flexoextensión. Y la presencia de puntos dolorosos, tanto a nivel articular como extraarticular, para hacer un diagnóstico diferente. Dentro de la inspección vamos a evaluar la inflamación. La inflamación articular se caracteriza por la presencia de un derrame articular, que se va a poner en manifiesto con el signo que estamos viendo en el video, que es el signo del peloteo o choque rotuliano. Una maniobra que consiste en exprimir con una mano el fondo del saco subcuadricipital, que es la mano izquierda que estamos viendo acá, y con el dedo de la otra mano empujar la rótula hacia abajo para ver si se deprime por la presencia de más líquido articular, el signo del témpano que le dicen. De esta manera podemos evaluar si tiene líquido la articulación. En caso de tenerlo, se va a evaluar, dependiendo de otros signos asociados que tenga la patología, si se realiza o no una artrocentesis. Artrocentesis o punción articular, lo que hacemos es extraer el líquido para evaluarlo y de esa manera ver si es simplemente una sinovitis o algo inflamatorio, o si tiene contenido hemático, una hemartrosis, o séptico, que es una infección de la articulación. La inspección también a nivel de las rodillas nos va a permitir descubrir la presencia de tumefacciones localizadas en otras regiones. Por ejemplo, en la región poplitea, generalmente más en la zona postero-interna, se encuentra lo que puede ser el quiste de Baker, ¿sí? Un quiste popliteo de contenido sinovial. También puede haber quistes sinoviales en otras partes de la rodilla, que los más frecuentes son los que están en la interlínea articular externa, junto con el ligamento lateral externo, que aparecen más en flexión, que son los quistes meniscales, que son casi exclusivos del menisco externo y que en general supone con gran precisión una ruptura del menisco externo. Después también podemos encontrar una tumefacción localizada en la cara anterior de la rodilla, que nos puede hacer pensar en una bursitis prerrotuliana o infrarrotuliana, o también podemos estar pensando, cuando hay inflamación a los costados del tendón rotuliano, en una jofitis, que es la inflamación de la grasa de Hoffa, que es la grasa que se encuentra por detrás del tendón rotuliano, que se inflama. Bueno, hasta ahí todo lo que son las generalidades de la semiología de rodilla, y van a encontrar distintos videos con cada maniobra que se utiliza en cada patología. Muchísimas gracias.